capital de emprendimiento, tal y como lo dice la palabra, es un capital para emprender. Invertir parte de nuestro dinero en capital de riesgo, pues te proporciona una diversificación del portafolio, ya que si también vemos los resultados, cuando los mides en un periodo de 10 años o algo, está casi por el doble de lo que te puede dar la bolsa, las grandes compañías de la bolsa americana. Bienvenidos a Invierte, Impulsa y Evoluciona, un podcast de WordTap Capital en el que hablaremos de lo más relevante del capital privado en México. Hola, bienvenidos a Invierte, Impulsa y Evoluciona, un espacio en el que hablamos sobre capital privado y cómo impacta en el ecosistema empresarial. Soy Evelyn Villarello, coordinadora editorial en WordTap Capital, y en este episodio hablaremos sobre cómo el capital emprendedor puede adaptarse a un mercado en constante cambio. Para hablar sobre el tema está con nosotros Carlos Rousseau. Él es un emprendedor e inversionista comprometido con la innovación en la industria inmobiliaria con más de 20 años de experiencia. Ha fundado varias empresas, incluida Collective Re, una plataforma innovadora que integra soluciones tecnológicas y de valor agregado. Como director general de Rich Latam, Rousseau utiliza su experiencia en PropTech y Real Estate as Services para ayudar a las empresas e instituciones a enfrentar desafíos inmobiliarios actuales. También es asesor estratégico de startups tecnológicas y profesor en programas de MBA y de Smart Cities en instituciones como EGADE Business School y la Universidad de Salamanca. Bienvenido, Carlos. Nos da mucho gusto que estés con nosotros en este espacio. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Encantado de participar en este episodio. Oye, cuéntanos, Carlos. Generalmente vemos un entorno económico que siempre tiene altas y bajas, con incertidumbre, con factores que hay que tener en presente, y sobre todo los inversionistas siempre están a la búsqueda de estrategias que les permitan seguir creciendo su patrimonio, pero también mantener una garantía o una estrategia a largo plazo. Cuéntanos cómo el capital emprendedor podría ser esta alternativa y bien, por qué se podría relacionar con una estrategia resiliente. Gracias, Evelyn. Mira, fíjate que como dices tú, las inversiones, las industrias pasan por ciclos, ¿no? Y si te vas a la historia, generalmente estos ciclos duran 10 años, algunas veces se extienden, pero generalmente durante esos 10 años vemos fluctuaciones en tasas de interés, vemos inflación en algunos casos, pero por lo general los ciclos son buenos. La tendencia siempre es a la alta y por eso vemos que las bolsas y las inversiones pues continúan y siguen siempre con un espíritu de emprendimiento. Y de ahí me voy un poco a tu pregunta de lo que le llamas el capital de emprendimiento, o que se conoce como el venture capital o capital, inclusive algunos le llaman capital de riesgo, este, que siempre juega un papel, ¿no? Dentro de los portafolios de los inversionistas institucionales, y ya empieza ahora a jugar un papel más importante en Latinoamérica. Y generalmente este capital, que es un capital temprano, muchas veces en las empresas innovadoras, trasciende a estos ciclos. O sea, hay muchos proyectos de inversión, fondos de inversión, incluso como el que me toca ahorita a mí administrar, Ujú. que le llaman fondos evergreen, ¿no? Que son fondos pues a muy largo plazo hasta que haya una salida, ¿no? Como le llaman la típica exit, ¿no? Sí hay otros que son pues a 10 años, etcétera, que buscan una salida y la pueden extender para buscar una condición buena, pero generalmente asociamos al capital de riesgo a una inversión de largo plazo. Y eso creo que es bien importante porque eso balancea los portafolios de inversión. Cuando estamos en economías ¿no? que traen un bajón o cierto riesgo por cambios geopolíticos o por tasas de interés, pues invertir parte de nuestro dinero en capital de riesgo, pues te proporciona una diversificación del portafolio, ya que si también vemos los resultados, cuando los mides en un periodo de 10 años o algo, está casi por el doble de lo que te puede dar la bolsa, las grandes compañías de la bolsa americana, etcétera. Entonces, ¿cómo ayuda? Pues ayuda a fomentar esa innovación, ¿no? De lo que hemos venido el mundo cambiando en los últimos años, ¿no? Lo fomenta a través de financiamiento, de orientación estratégica, acceso a mentorías, red de contactos,
ya sé que de alguna forma u otra se cambian y se disrumpan industrias enteras, ¿no? Entonces creo que esa es una estrategia muy general de lo que se hace en el capital de riesgo. Sí, totalmente. Y antes de pasar precisamente a desmenuzar un poquito más esta estrategia, diste dos conceptos muy importantes que me gustaría hacer una pausa para hablar de eso. Uno de ellos es precisamente que el capital emprendedor también se le conoce capital de riesgo. ¿Podrías explicarnos por qué hay esa relación? Sí, mira, definitivamente no es lo mismo cuando tú inviertes en una empresa que ya va andando, que ya tiene años de historia, que ya tiene un cierto número de clientes en su portafolio de clientes, reconocimiento de marca, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hay varios compartimientos en los inversionistas para diferentes tipos de riesgo, ¿no? Entonces, en este capital de emprendimiento, tal y como lo dice la palabra, es un capital para emprender, ¿no? Y en una empresa que está emprendiendo, pues muchas veces hay pocos clientes, traemos una idea de que vamos a ser exitosos en alguna especie de producto o solución que llegamos al mercado. Este, Pensamos que vamos a tomar cierta ventaja de una participación de mercado existente o de una industria, pero muchas veces no está comprobado. O si está comprobado en un pequeño porcentaje, ¿no? Entonces, hay muchas variables que no conocemos todavía hasta que no se pone en marcha con cierta atracción las empresas. De hecho, el capital de riesgo ha ido evolucionando a pedirle al emprendedor no solo una idea, sino a pedirle ya cierta atracción, lo que le llaman en el slang del venture capital, el product market fit, ¿no? Que ya probaste que tu producto es algo que el mercado necesita y que te está comprando y que va creciendo a una velocidad que trae cierta atracción. Entonces, sí es algo que tiene más riesgo, pero bueno, como todos sabemos en finanzas, riesgo igual a retorno. Y entonces la estrategia muchas veces de estos fondos de capital de riesgo, es decir, es diversificar su portafolio para que aquellas empresas que tengan éxito puedan contribuir a la rentabilidad de aquellas que no tuvieron éxito en el portafolio, ¿no? Entonces, creo que por ahí va mucho el tema del riesgo. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Carlos, y creo que mencionas aquí algo muy importante, que no es lo mismo invertir en empresas que están creciendo, que son emergentes, a una empresa, lo dijiste muy bien, que ya tiene una marca reconocida, ¿no? Todavía tiene toda esta labor que recorrer. Y también mencionabas al inicio de la conversación precisamente que el capital emprendedor o Venture Capital pues brinda de esta asesoría o mentoría que puede ayudarles a estas empresas a seguir creciendo. Y bueno, todo esto me lleva a la siguiente pregunta, que precisamente es hablar un poquito más de esta estrategia que representa esta alternativa de inversión para enfrentar estos tiempos de incertidumbre que vemos, pues como bien decías, en un ciclo económico siempre va a haber altas y siempre va a haber bajas. ¿Cómo lo podríamos relacionar esta estrategia para enfrentar esta incertidumbre? Ya también nos has mencionado la diversificación, pero ¿qué más podríamos adjudicarle al Venture Capital? Pues mira, yo creo que si ves hoy en día lo que está pasando a nivel mundial, es que la mayor valuación en empresas está en empresas muchas de ellas relacionadas con nuevas tecnologías, con factores de innovación, factores de diferenciación en sus sectores. Entonces, de alguna forma u otra, eso también trasciende estos ciclos o estas bajadas económicas. Hemos visto, pues últimamente hablarse mucho de la inteligencia artificial, compañías que no habíamos visto antes o que no le habíamos prestado tanta atención y que están participando en esas industrias como en Nvidia y lo que ha logrado de capitalización del mercado en tan poco tiempo como OpenAI. O sea. Entonces estamos viendo, esos son ejemplos obviamente de empresas muy líderes, muy grandes, pero todas esas empresas grandes líderes traen una serie de empresas
medianas y pequeñas que están contribuyendo en diferentes industrias y en diferentes sectores con estas mismas tecnologías. Entonces, en un tema resiliente, el invertir en empresas que te van a diversificar tu negocio o que van a ayudar en tu negocio a ser más eficiente, más ágil, más competitivo. Digo, lo vivimos, por ejemplo, en la pandemia, cómo surgieron de repente compañías que no teníamos en el radar, como gente que antes le daba temor utilizar una tarjeta de crédito para comprar en línea, empezó a comprar en línea desde sus casas e invertir desde sus casas. Y esto ha pasado mucho en Latinoamérica. Hemos visto mucho éxito en compañías relacionadas con temas financieros, porque éramos un mercado, pues, no servido en ciertos parámetros por la banca, ¿no? Por la banca tradicional, por lo requisitoso que es. Cada vez vemos que es más fácil que los jóvenes obtengan una tarjeta de crédito o que puedan enviar dinero para hacer una transacción. Todo esto le ha creado una dinámica al mercado y una estrategia para los inversionistas empezarse a voltear a ver a este tipo de empresas, ¿no? Y podemos de alguna manera ver que cuando tú eres una empresa pequeña, de gente muy capaz, inteligente, puede pivotear y adaptarse más fácilmente a lo que está sucediendo en su mercado, ¿no? Cuando los grandes corporativos o las grandes instituciones no se mueven tan rápido a eso. Entonces, siempre tener diversificadas las piezas en grupos que están cambiando industrias de una manera muy ágil. También ellos se mueven muy rápido para un lado, para otro, a Ujú. captar eso que están viendo como oportunidades de mercado, que a veces las crisis económicas traen oportunidades y son capturadas por estas empresas. Y como lo decíamos hace rato, pues el potencial de retornos es elevado. Obviamente hay riesgo, pero entonces vas a destinar un porcentaje para eso, ¿no? No vas a destinar todo tu porcentaje de inversión. Y pues bueno, de alguna manera también tiene su aspecto social porque estás fomentando pues empleos, la creación de emprendimiento en general con una visión de largo plazo que eso le trae muchos beneficios a un país, ¿no? Sí, de acuerdo contigo, Carlos. Y precisamente creo que ya nos estás enlistando estas ventajas de invertir en Venture Capital. ¿Algún otro factor o otro beneficio que nos quieras agregar? Pues no, nada más saber que muchas de estas empresas y en Latinoamérica ya son varias, traen un alto potencial de crecimiento, ¿no? Hay muchas oportunidades que vemos en la región comparado a otras regiones que ya están más estabilizadas, ¿no? Y mucho porque también ya tenemos la infraestructura necesaria para que muchas de estas tipo de empresas puedan funcionar, porque antes no teníamos regulaciones o penetración de internet o de teléfonos, smartphones, o la capacidad de conexiones a cierta velocidad que hoy en día ya pueden ser, y esto le crea mucha oportunidad a este sector, ¿no? Sí, totalmente. Y precisamente siguiendo con esto, y ahora que mencionas a nivel regional y también nos has estado contando el valor de la diversificación, ¿qué sectores consideras que precisamente abonan a estas ventajas o estos beneficios que tiene invertir en Venture Capital? Mira, definitivamente el primero es las tecnologías de información, ¿no? Ujú. El software en general. Es un mercado muy atractivo dado a los grandes márgenes que genera pues estos negocios, ¿no? Si tú ves el margen de una empresa tradicional que fabrica una solución comparado a una empresa de tecnología y de software, hay una disparidad muy grande y más cuando tienen un crecimiento exponencial. Muchas veces a estas inversiones le llaman el software as a service, ¿no? Que muchas veces Ujú. son gente que está rentando software mes con mes y va haciendo cada vez una capa más grande
de renta de software con una base operativa que se mantiene constante o con muy poco crecimiento, entonces crea márgenes muy interesantes. La otra, como lo mencioné, que ha habido mucho en la región es el tema de la tecnología financiera. De alguna manera se ha revolucionado mucho cómo la gente gestiona su dinero, desde los pagos digitales, préstamos, gestión de inversiones, y ahora cómo se ha hablado últimamente también de las criptomonedas, ¿no? Ujú. Cómo puedes enviar dinero de un lado a otro o guardar dinero en diferentes lados, invertir en diferentes países, diferentes instrumentos. Esto era algo que no se veía antes, ¿no? Entonces creo que ese es un sector muy fuerte. De hecho, es el sector, si no me equivoco, que más ha recibido inversión en Latinoamérica de los fondos de Venture Capital. Otros sectores atractivos que son industrias muy grandes, pues está la industria de la salud, ¿no? Donde vemos y biotecnología, donde vemos avances en temas genéticos, en inteligencia artificial aplicada a la salud, en dispositivos médicos. Ahora también con la pandemia descubrimos mucho la telemedicina, ¿no? El que podamos tener consultas, inclusive ya hasta operaciones vía remota, ¿no? Entonces creo que eso también va a tener mucho impacto en la calidad de vida y longevidad de la gente. Este, Obviamente otro tema es el tema del cambio climático, que hay gente que todavía es un poquito no crédula de esto, pero realmente está pasando y hay muchos fondos que están pues, realmente muy pendientes de esto y también están muy pendientes de las energías limpias, ¿no? De cómo podemos de alguna manera generar con tecnología energías renovables que tengan más conciencia con el entorno. Y esto es algo que también vamos a empezar a ver mucho en el tema incluso del real estate en el que yo estoy, que ya se empieza a ver, de utilizar otro tipo de sistemas para aprovechar las energías renovables, ¿no? Otros que te menciono así por encimita, criptomonedas, que creo que ya se ha platicado mucho de eso, el utilizar la tecnología que está detrás de ellas, que es la tecnología blockchain, que es una tecnología que empieza a utilizarse en muchas industrias, inclusive también en la real estate. Por mencionarte, en real estate se utiliza mucho para el tema de tokenización de activos, que es algo que también se prevé que va a tener un crecimiento importante. Y eso es pasar activos, pues a tokens, que para que la gente pueda tener un pedacito de un activo físico, ¿no? O ciertos derechos. Eh, E-commerce, que pues lo hemos visto mucho. Y bueno, pues hay muchas, la verdad. Ahora también hay que verle el lado, o la otra cara de la moneda, que también es la ciberseguridad, ¿no? También empieza a haber muchos fraudes por el uso de todas estas redes y apostarle también a las compañías que van a estar vigilando y cuidando. Eso creo que es importante. Sí, creo que no solamente nos estás hablando de sectores relevantes y que están teniendo ahí un repunte importante, sino también de estas tendencias. Esto último de la ciberseguridad creo que es un ejemplo muy claro de cómo está creciendo la inversión en tecnología, pero a la par necesitamos esta otra parte, ¿no? Como bien lo dices, este lado de la moneda en el que hay que asegurarnos ante una creciente solución o en una creciente uso de soluciones tecnológicas. Ahora, dentro de todo esto también podríamos pensar que el inversionista en Venture Capital tendría que saber de todo. ¿Qué otra habilidad debería de tener este inversionista interesado en el capital emprendedor? Conocer de estos sectores. Por ejemplo, hace rato también nos hablabas de este impacto social que pueden generar algunos proyectos. Cuéntanos un poquito. Pues mira, digo, como inversionista siempre debes de tener una muy buena intuición de dónde vas a invertir tu dinero y debes de considerar pues muchos factores importantes. Entre ellos necesitas evaluar mucho los riesgos que conlleva una inversión, haciendo un buen due diligence de las empresas y qué probabilidades puedes tener de éxito en ciertos sectores. No dejarte llevar nada más por la emoción de ver una idea nueva, etcétera, ¿no? Obviamente habilidades de análisis financiero, porque al final, pues estos negocios tienen que dar un retorno, tienen que generar buenos márgenes. Y también pasó mucho que algunos inversionistas de Venture Capital, por si decía, en el 2021
pues entraron a negocios con valoraciones muy altas, ¿no? Entonces hay que saber darle un valor a estos nuevos negocios o negocios que tienen poco tiempo de existir. Obviamente como inversionista aprovechar tu network, tus relaciones que tengas para apoyar a los emprendedores, una visión estratégica, como lo mencionábamos, de largo plazo, que pueda ver el impacto que puede tener en X años un cambio en cierto negocio, en cierta industria. Y cómo puedes tú también aportar valor, porque yo creo que no todo es dinero, sino también es cómo puedo yo ayudar a esta empresa a que tenga éxito conectándola con X o Y proveedores o X o Y clientes, a ayudarla a que tenga una siguiente ronda de financiamiento, etcétera. Entonces es muy valioso que veas todo este tipo campo de acción y sobre todo pues las personas, ¿no? El equipo de administración, ¿quién va a hacer esto posible? O sea, ¿qué ha hecho estas personas? ¿Cómo van a actuar ante ciertos retos? ¿Cómo los van a enfrentar? ¿Cómo los van a sobrellevar? Creo que eso es bien importante, ¿no? Y que tengan el equipo correcto para dirigir el barco, ¿no? Entonces, son de las habilidades que yo creo que como inversionista no puedes descuidar Ujú. y hay que ponerle mucha atención. Muy bien, y creo que también justo esta parte en la que mencionas del equipo y cómo va a enfrentar, también tiene que ver mucho, y regresando un poquito a la pregunta anterior, los sectores, ¿no? No es lo mismo invertir, hace rato hablábamos de telemedicina, que tecnología, o incluso en algún otro sector más tradicional como la agricultura, logística, no sé, como que también tendríamos que empezar a verlo de una forma en cada sector y sus necesidades, ¿correcto? Totalmente, y esto es como le hacen los grandes bancos de inversión, pues tienen sus especialistas en cada sector, ¿no? No todos los sectores son igual de atractivos, no todos los sectores tienen el mismo tamaño, no todos los sectores están igualmente competidos por otras grandes empresas. Entonces, yo creo que hay que conocer de sectores. Yo soy mucho y en nuestro fondo que administramos estamos muy enfocados en un sector, por ejemplo, en nuestro caso en el sector de bienes raíces. Y el primer punto que te diría por qué estamos en bienes raíces, aparte de que es una industria que lleva mucho rezago en el tema de transformación digital, es la industria más valiosa en el mundo. Mucha gente no sabe eso, pero es una industria que vale casi 330 trillones de dólares a nivel mundial. Entonces, la oportunidad es muy grande de generar valor cuando las industrias tienen un tamaño importante, como la financiera, de salud, las que hemos mencionado, que son industrias muy, muy grandes. Ahora, cada industria tiene, como dices tú, sus particularidades, su expertise. No puede ser un fondo que agregue valor pues a todas las industrias porque entonces pues serías un dios, ¿no? Alguien que conozca de todos al detalle es difícil y que creo que eso es lo preferible, ¿no? Para un inversionista. Claro, y me llama mucho la atención esto que mencionas, creo que es muy importante abordar un poquito más. Qué interesante saber que el sector inmobiliario tiene un rezago muy importante en tecnología. Aquí me gustaría preguntarte cómo es entonces que el Venture Capital está contribuyendo a esa innovación y a esa transformación de este sector. Mira, al sector, ahora ya es que se les llaman, a veces le ponen ciertos nombres, al sector de real estate ahora le llaman PropTech, Sí. que es Property Technology. Juntaron ahí dos palabras, a algunos les gusta usarlas, algunas le llaman Real Estate Tech. Pero bueno, es un sector que viene un poco más rezagado que el fintech, pero que está despertando con mucha fuerza, ¿no? Y bueno, lo vemos a nivel mundial porque es un sector que tiene más de 10.000 compañías ya en PropTech haciendo ruido y haciendo pues ya una disrupción en la industria, ¿no? Entonces, para nosotros nos emociona mucho que somos el primer fondo global invirtiendo en la región de Latinoamérica.
Cada año estamos invirtiendo en 8 compañías, en la región, a nivel mundial, en 50 compañías. En el portafolio hay 250 y casi todas son diferentes. O sea, mucha gente dice, bueno, pero ¿qué puedes hacer en bienes raíces? No, pues puedes hacer muchas cosas. O sea, y bienes raíces también toca el tema de no solo de la compraventa de departamentos o casas, que ahí hay mucho que hacer, ¿no? Y lo vemos en las plataformas, los marketplaces, el financiamiento, todavía ahorita para comprar o vender una casa en la región, pues es todo un tema, ¿no? De ir con el notario y el registro público y el catastro y esto y el valor y el agente y la comisión. O sea, son muchos pasos para que una persona pueda ágilmente comprar o vender una casa, ni se diga rentar también, ¿no? Que el obligado solidario y muchos temas, ¿no? Entonces, se empieza a ver que salen compañías que empiezan a cambiar la forma en que se hace eso, ¿no? Y lo empiezas a ver primero pues en países de primer mundo, como Estados Unidos o en Europa o lo que sea, y luego empiezas a ver cómo se empiezan a tropicalizar esas ideas en la región y se empiezan a crear también estos unicornios en la región, ¿no? Donde los portales que no existían aquí empiezan a crecer, a absorber a otros, empiezan a ofrecer alternativas de financiamiento, etcétera. Ahorita también está muy de moda el tema de la construcción, ¿no? En la construcción, pues llevamos miles de años construyendo de la misma manera, ¿no? Que tú vas a una construcción y haz de cuenta que pues, te vas 100 años atrás, ¿no? Sigue siendo lo mismo, los albañiles, los obreros poniendo un ladrillo y la obra sucia, etcétera, sin ninguna logística, mucha merma de materiales, etcétera. Y creo que hay mucho que hacer ahí también para llevar pues una gestión más adecuada en las construcciones. Este, en fin, pues yo creo que es un sector que da para mucho. Ujú. La verdad es que es un sector que a mí en lo personal me apasiona mucho. Cada vez veo, todos los días hay nuevas empresas que están haciendo modelos nuevos de negocios. Si me dices, bueno, a ver, dame algunos ejemplos, pues todo el mundo yo creo que conocemos a Airbnb, temas que vinieron a cambiar la forma y a enfrentar al mercado de la hospitalidad, ¿no? O compañías como Pacaso para comprar segundas casas. Entonces hay mucho, ¿no? Y creo que eso va a seguir pasando. Sí, y creo que aquí también está muy interesante que nos cuentes precisamente desde el fondo que gestionas y esta exposición o cercanía que tienes a nivel regional. Pues cuéntanos un poquito más sobre todo cómo eligen estos proyectos, tomando en cuenta pues que no es lo mismo estar en el mercado mexicano que, no sé, Brasil, Colombia. ¿Cómo determinan esta parte? Mira, es una evaluación que hacemos primero a nivel local, un equipo, y luego lo pasamos al comité internacional. Pero bueno, al final son las mismas variables y son cosas muy básicas, no son complejas. Yo en lo personal le doy mucho peso al equipo fundador de las empresas, que sea un equipo sólido, que se complemente, que tenga la habilidad de poder escalar un negocio del tipo que se está planteando. Y ahí toco el siguiente punto, que haya oportunidad de escalar el negocio, porque pues si no vas a poder replicarlo, si no, pues no vas a lo mejor el capital de riesgo no es para ti, no es que no tengas un buen negocio ni nada, pero necesitas tener esa habilidad de llevarlo a muchos lados de una manera rápida, ¿no? Obviamente la idea es que sea una innovación disruptiva la que se esté haciendo. Y ahora en el medio también se usa mucho el potencial de mercado medido, como le llaman el TAM y SAM, y estas fórmulas de cómo se calcula el tamaño que vas a poder tú servir con el número de clientes que piensas captar, que creo que es un ejercicio que todo emprendedor debe hacer, y qué le vas a dar a ese cliente o qué dolor le vas a quitar a ese cliente que vas a servir. Entonces son ese tipo de temas
que están dentro de una hoja de evaluación donde vas poniendo cierta puntuación, y empiezas a seleccionar aquellas compañías que destaquen, ¿no? Y tratas de seleccionar las 8 compañías de las que apliquen en nuestra región que más tengan esos componentes dentro de sus equipos. Correcto. Oye, y siguiendo con esta parte del sector y su oportunidad de crecimiento, me gustaría también preguntarte un poco y que nos cuentes. Al inicio de la conversación hablabas de algo que es Evergreen. Cuéntanos un poquito, ¿tu fondo tiene estas características o de qué se trata? Sí, mira, nosotros en general invertimos en todas las tecnologías. O sea, nuestra tesis es todo lo que haga o toque la industria inmobiliaria y que la esté Ujú. transformando alrededor del mundo. O sea, no importa en qué país, en qué sector, digo sector, en qué lugar, sino que esté en la frontera de temas inmobiliarios. Y cuando digo en la frontera y hacia adentro, también vemos temas de seguros, vemos temas de financiamiento de bienes raíces, vemos temas que tengan que ver con la compra-venta de casas, financiamiento, toda la cadena vertical de los bienes raíces. Y bueno, nuestro target de inversión es en empresas que estén facturando entre $2 millones a $20 millones anuales, aunque no quita a veces tener excepciones fuera de ese rango. Entonces, pues son empresas que le llaman early stage, de edad temprana, seed, series A. Eh, Ahorita, como te decía, tenemos un portafolio alrededor del mundo, alrededor de 250. Tratamos de que todas se conozcan, que todas se ayuden. De hecho, en septiembre hay una reunión de la mayoría de ellas, para que se intercambien conocimientos. El valor de estas empresas pues supera ya los $10,000 millones. Este, Son 50 empresas nuevas por año. El tamaño del fondo, como decíamos, es un fondo evergreen, entonces hay algunas salidas que hace el fondo y vuelve a reinvertir esas ganancias en el mismo fondo. Entonces es un fondo que se ha ido haciendo grande. Yo creo que ahorita va a andar alrededor de los $500 millones de inversión y sigue creciendo, porque atrás del fondo está la asociación más grande del mundo de Realtors, que es la Asociación Nacional de Realtors, que hay 1,5 millones de miembros como inversionistas. Entonces, le da una fuerza importante a las inversiones que hacemos en bienes de raíces. Y bueno, pues creo que esto no se va a parar y pues vamos a seguir invirtiendo año con año en el sector. Excelente, Carlos. Y me gustó mucho esta palabra, bueno, ahora que nos hablas un poquito de qué viene hacia adelante, que van a tener una reunión las empresas del portafolio. Creo que esto es muy importante porque precisamente hace evidente una de las necesidades que hay en este tipo de inversión, que es la colaboración, ¿no? Crear esta red de mentores, perdón, de asesoría, simplemente una comunidad que les permita seguir creciendo, compartir experiencias, creo que es muy valioso. Y bueno, Carlos, creo que estamos cerca del final de este episodio y no quisiera despedirme sin antes preguntarte, y ya para ir cerrando este tema, precisamente como una manera de lista que nos puedas dar, ¿por qué es fundamental incluir el capital emprendedor o venture capital en una estrategia de largo plazo? Mira, yo creo que son muchos temas, pero el principal yo creo que es un elemento de diversificación, ya que no tiene una correlación directa con las acciones en la bolsa o bonos o cosas así. Entonces, te ayuda mucho a balancear tu portafolio. Obviamente estás participando en el ecosistema de emprendimiento y de innovación que está cambiando al mundo, ¿no? Cuando inviertes en este tipo de compañías, tienes la habilidad de elevar los retornos de tu portafolio, ya que está comprobado que cuando inviertes en este tipo de inversiones, tu portafolio puede reducir su riesgo y aumentar su rentabilidad. Ujú. Este, Puedes también sobrellevar los ciclos económicos porque muchas de estas empresas, inclusive en ciclos económicos bajos, son muy resilientes.
Eh, y bueno, y al final de cuentas, pues también tienes la posibilidad de no solo invertir dinero, sino también de formar parte de consejos de empresas o de comités donde puedes influir con los emprendedores a que tengan un mayor valor agregado en el rumbo estratégico que están tomando, ¿no? Perfecto. Y finalmente, a este inversionista interesado en invertir en capital emprendedor o venture capital, ¿qué les dirías de cómo podrían identificar esta oportunidad para poder sumar algún proyecto o esta estrategia a su portafolio de inversión? Mira, yo creo que lo primero hablando de gentes como personas físicas, lo primero sería estudiar un poquito más del concepto de ser ángel inversionista, Ujú. porque ya se empiezan a formar estos clubs de ángeles inversionistas que de alguna manera empiezan ya a poner su propio capital y empezar a ver cómo funciona el ecosistema. Y yo creo que es muy importante primero aprender de eso, ¿no? Aprender de cómo funciona, qué tipo de empresas hay, qué tickets promedio son los que uno debe invertir, etcétera. Cuando ya, pues ya vas madurando como inversionista, ya puedes participar incluso en fondos ya establecidos, ¿no? Los fondos establecidos, si bien es cierto que se fondean de inversionistas institucionales, también se fondean de personas físicas Ujú. y hay algunos de ellos que hacen levantamiento de capital para invertir en un portafolio diversificado de empresas. En México, en la región, pues ya hay fondos de ambos, ¿no? Tanto de ángeles como de venture capitals que invierten en diferentes sectores. Entonces, pues yo creo que como cualquier inversión que vayas a hacer, hay que hacer la tarea, hay que leer mucho del sistema, de la industria, de las empresas mismas y de las diferentes plataformas que existen, existen desde plataformas de inversión de tamaños muy pequeños de inversión hasta tickets muy altos, ¿no? Hay mucha información al respecto, creo que es, es muy interesante leer sobre el tema y bueno, pues esas serían mis recomendaciones. Perfecto, Carlos, pues muchísimas gracias y en efecto totalmente de acuerdo contigo, pues para estos inversionistas interesados en impulsar empresas que están creciendo, en impulsar la innovación o algún sector, pues precisamente existen ya algunos fondos, por ejemplo, voy a atreverme a decir Water Capital, pues ya tiene aquí un portafolio diversificado que podrían acercarse y como bien dices, primero que nada hay que estar bien en el entendido y bien informados de qué se trata para poderlo complementar con alguna otra estrategia y tener, como bien lo has dicho a lo largo de este episodio, un portafolio diversificado. Bueno, Carlos, pues muchísimas gracias por acompañarnos, por compartirnos toda tu experiencia. Realmente ha sido un placer tenerte en este episodio con nosotros. No, muchas gracias a ustedes y encantado de participar. Gracias y bueno, pues esto ha sido todo por esta ocasión. Gracias por acompañarnos. No olviden ingresar, suscribirse a nuestro canal de YouTube y activen la campanita de notificaciones y seguirnos en todas las redes sociales. Aparecemos como water.capital. Muchas gracias y hasta la próxima.